Muy buenas tardes, qué gusto de estar en su televisión, teléfono, tableta, como sea. Y la verdad es que nos gusta mucho estudiar la Biblia y queremos darle la bienvenida a este estudio. Para nosotros en Visión de Fe, el estudiar el mensaje original es una pasión que nos ha consumido muchos años de la vida y ahora pues queremos plasmar ese tiempo de estudio en un conocimiento que pueda llegar a usted de una buena manera. Y por eso le recuerdo que tenemos 3 plataformas donde estos estudios se transmiten todos los sábados a las 4 de la tarde, pero también se quedan grabados. Y estamos en Facebook, si usted lo está viendo por Facebook. También puede verlo por YouTube, si se le facilita más esa plataforma. Y también estamos en Twitter. Recordándole que los estudios se suben a la plataforma de YouTube, en donde tenemos una biblioteca. Y este es pues ya el estudio número 9, es decir, ya llevamos 8 estudios de Gálatas. Y yo le invito a buscar en nuestro canal youtube.com/Visión de Femisco, en donde encontrará la serie completa que usted puede ir viendo poco a poco. Nuestra intención es ir muy despacio para que se comprenda esta incomprendida carta que Pablo le escribió a los Gálatas, pero también tenemos ahí un listado de reproducción con la introducción al Nuevo Testamento. Le invito a visitarnos, le invito a suscribirse, le invito a darle like si está viéndolo por Facebook y que usted pueda registrarse para que cada vez que tengamos una publicación, esta le avise y usted pueda seguirnos de esa manera. Después de este corto y largo saludo, quisiera pedir que me acompañe a hacer una oración rápidamente. Padre, venimos a estudiar tu palabra juntos, venimos a conversar juntos, venimos a exponer juntos. Yo te pido, Señor, que tú nos des la luz de la revelación a este servidor y a los que estamos viendo para que cada vez nos acerquemos más a tu propósito y tu mensaje original y podamos comprenderte de una mejor manera. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, como es mi costumbre, quisiera recordarle, empezar con una pequeña introducción de la semana pasada, en el estudio 8, en donde vimos un poquito la conversión y posterior viaje de Pablo en desaprender algunos conceptos que venían arraigados en él o saber cómo aprovechar esos conceptos para los fines del Evangelio, cómo él viajó a Arabia después de su conversión, su retorno a Damasco, luego su paso por Jerusalén, en donde recibió la mentoría de Pedro un par de semanas. Y también hablábamos de un término muy importante, que es un término teológico del primer siglo, ¿verdad? Que más que describir a un engendro de Dios, la palabra hijo de Dios es todo un concepto teológico y usted puede revisarlo. Y seguramente que no hemos hablado lo último de ese concepto. Por último, también hablábamos de que culturalmente, etimológicamente, lingüísticamente, la palabra eclesía y la palabra sinagoga en el primer siglo eran usadas de una forma como la misma cosa, eran sinónimos de la misma cosa. Quizás hoy un poquito es impensable para un judío decir que va a la iglesia o para un cristiano pensar en ir a la sinagoga, pero en el primer siglo eran lo mismo. Y tomamos entonces la lectura en el capítulo 23, hoy queremos avanzar hasta el capítulo 10, entonces tenemos bastante trecho que cubrir y pues espero en Dios podamos llegar, así que nos vamos inmediatamente. Versículo 23, yo estoy leyendo la Biblia del Jubileo, le recuerdo estudiar con un papel, un lapicero, un lápiz y hacer anotaciones, abrir su Biblia.
Si usted tiene otro dispositivo o si tiene una Biblia de papel, le invito a llevar la lectura con nosotros, a pesar de que aparece ahí en sus pantallas la versión que yo estoy utilizando, que es la Biblia del Jubileo. Pero es bueno ir anotando las preguntas y si usted tiene alguna pregunta, formularla en los comentarios y vamos a intentar responderla en estudios posteriores. Gálatas 1:23 dice, refiriéndose a Pablo, ahora Pablo está hablando de cómo él, en su paso por Jerusalén, cómo fue la reacción de los creyentes en Jesús, los judíos creyentes en Jesús de Judea. Y termina diciendo esto, pero aquí lo dejamos la semana pasada. Solamente habían oído decir aquel, en referencia a Pablo, que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que en otro tiempo destruía. Y aquí me tengo que detener para aclarar un concepto muy importante como lo es el concepto de la palabra fe. Hoy en día la palabra fe está muy relacionada a creer, de tal manera que la fe es como el resultado del ejercicio mental de convencerse a uno mismo o incluso pedirle a Dios que le ayude a uno a convencerse de que algo que no es pueda ser. Y este es un concepto muy filosófico griego que es muy fácilmente contradecible por ejemplo, pensar en que los hechos que se puedan comprobar son reales y los que no se puedan comprobar no son reales. Realmente la escritura, cuando menciona aquí la palabra fe, no habla la palabra pisteos, que es la palabra que sale aquí en el griego, o la palabra pistis, que más que nada quiere decir confiar, poner la confianza en algo, pero eso todavía está un poquito lejos de la idea principal, porque la idea principal es que el griego, que es un idioma que recibe la revelación de una mente y de un Dios que ha transmitido una revelación en hebreo o en arameo, porque la teología del primer siglo principalmente se hacía en arameo, pero venía del hebreo. Y entonces al griego le corresponde traducir esa idea. La palabra que más se acercaba era la palabra pistis, pero la palabra pistis no arroja en sí lo que la revelación original quiere decir. Por eso es importante entender que aunque los manuscritos más antiguos que se tienen son en el idioma griego, es necesario entender esto a la luz de la revelación semítica, de la revelación en hebreo, ¿verdad? Y eso es lo que intentamos hacer y ese es el viaje que queremos empezar a hacer y hoy pues he decidido expandirme un poquito sobre este concepto. El concepto bíblico que se llegó a traducir como pistis o que llegó a nosotros como fe es el concepto de emuná, la emuná. Pablo en el capítulo 3 de Gálatas, versículo 11, da una cátedra y hace una referencia que cuando lleguemos ahí nos va a abrir mucho los ojos de lo que esto quiere decir. Ahora, eso no implica que no vamos a empezar a verlo hoy, pero quería hacer la mención de que en el capítulo 3, versículo 11, Pablo dice, el justo por la emuná vivirá. Entonces, decir que una mejor traducción, no sé si la mejor traducción, pero una mejor traducción para la palabra emuná es la palabra fidelidad. Pablo estaba persiguiendo la fidelidad que Dios en Jesús había entregado al mundo, había entregado a las personas. Como humanos nos cuesta confiar en cuál es el papel nuestro en todo lo que queremos alcanzar, pero la salvación no depende de ninguna manera de nosotros, sino que escuchemos la voz de Dios, que es quien abre nuestra mente a esa revelación y que nosotros demos pasos o exhibamos eso. Ahora bien,
Sí quiero entonces citar de dónde viene esta palabra y obviamente pues es del Antiguo Testamento y voy a auxiliarme un poquito del capítulo 15 de Génesis, versículo 6, que es uno de los versos que quizás debemos de estudiar detenidamente y hoy, bueno, vamos a verlo un poquito en hebreo, entonces eso va a aparecer en sus pantallas. Leemos Génesis 15:6. La traducción al castellano dice, y creyó al Señor y se lo contó por justicia. Es muy fácil que usted dijera, ya vio, pastor, ahí está hablando de que él creyó, pero, pero si Abraham creyó en el Señor y Dios le contó eso a él para salvarlo, entonces la salvación ya no sería una obra de Dios, sino dependería de la capacidad de Abraham de creer. Y esto, mis queridos hermanos, va en contra de la gracia que el Nuevo Testamento tanto se esfuerza por compartirnos. Entonces tenemos que profundizar un poquito para entender mejor el mensaje original. Y ahora mismo va a aparecer en su pantalla la primera. Yo tomé el versículo 6, perdón, del capítulo 15 y lo puse en sus caracteres originales de Hebreos. Y ahí dice, by men, es decir, lo que han traducido como y creyó, ahí dice en el original el verbo amán. Ahora, el verbo amán quiere decir, es el proceso de enseñanza, de aprendizaje, es como un enseñar en donde la persona, si la entrenan, o un entrenamiento, quizás es mejor entrenamiento, si la entrenan para pintar, pues amán sería venir y poner esa habilidad en pintar. Sin embargo, está en un tiempo verbal que no es tan sencillo de interpretar. Me parece que es un tiempo verbal hebreo y fil. Y entonces allí las mejores traducciones podrían ser y confió plenamente en lo que le estaban diciendo. Ahora, es importante conocer el concepto. ¿Y cuál es el concepto? El concepto es que en el capítulo 15 Abraham de repente tiene una crisis y se plantea que él tiene todas estas promesas, todas estas bendiciones, pero no tiene un heredero. Y le dice a Dios que un heredero nacido en su casa, un esclavo, lo va a heredar. Por supuesto, Abraham está frustrado, ha caminado varios tiempo ya con el Señor, pero no ha visto el resultado de esa promesa. Y entonces tenemos ese pasaje tan hermoso en donde Dios empieza a enseñarle, empieza a tener ese proceso de amán, como decimos aquí, y le empieza a decir, mira, este no te va a heredar, sino que si tú miras las estrellas y las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Dios lo está llevando a través de un proceso en el cual él pedagógicamente está viendo el cielo de alguna manera o la arena del mar, que es una imagen que está muy clavada en la mente de Abraham. Le dice, así como la arena del mar será tu descendencia. Es un proceso pedagógico de enseñanza. Y cuando Dios le dice eso a Abraham, él responde confiando plenamente. Es decir, él dice, si tú me lo estás diciendo, me estás haciendo esa promesa, entonces así va a ser. A partir de ahora, yo voy a dejar de preocuparme por esta situación en particular, que es no tener un hijo, y voy a empezar a vivir y a depender de ti como que ya lo tuviera. Eso es lo que quiere decir este verbo. La siguiente palabra que está allí, usted ve, dice, ve Adonai.
es una preposición y el nombre inefable del Señor. Y eso lo han traducido en el Señor. Ahora hay una preposición y el nombre propio del Señor ahí. Entonces ahí esa preposición puede entenderse en el Señor o por el Señor. Si nos vamos únicamente con la traducción en, entonces sí, ¿verdad? Confío plenamente en el Señor. Pero como esto no es mérito de Abraham, la mejor traducción ahí no es en, es por. Entonces confió plenamente o se plantó firmemente por el Señor. Y eso es muy distinto que en el Señor. Quiere decir que a causa de la enseñanza de Dios, a causa de la fidelidad de Dios, por ser esto tan abrumante para Abraham, él se plantó por él. Esa es la primera parte del versículo. En lugar de leer y creyó en el Señor, debemos de aprender a leer y confió plenamente por el Señor, debido al Señor. Y luego sigue diciendo, esa es la primera parte, y luego sigue diciendo la siguiente palabra es Behishba o Bahishba, ya ni sé cómo decirlo, pero bueno, ese no es el punto, pero es la siguiente frase que aparece ahí. Y este es un verbo conjugado en tercera persona con un sufijo femenino. Está algo confuso, pero ahorita le quiero decir cuál es la mejor forma de traducirlo. Y él, porque está el pronombre, y él la contabilizó. Normalmente nos traducen y él creyó en el Señor y él se lo contó por justicia. Pero eso está muy mal traducido. Ahí dice y él, en referencia al Señor, la contabilizó, la computó, porque es femenino. Ahí él está hablando de un término femenino. Entonces no puede ser el acto de Abraham, sino está hablando de otra cosa. Y él la contabilizó. Y la pregunta, ¿qué es lo que el Señor contabilizó? La respuesta es muy obvia. Está en la primera palabra. La fidelidad de Dios. Él contabilizó la fidelidad de Dios. Y Abraham se plantó firme. Eso es una frase separada de lo que viene. Por el Señor. Y Abraham se plantó firme por el Señor. Y el Señor la contabilizó. ¿Qué cosa? La promesa que él le estaba haciendo a Abraham, de que su descendencia sería, de que como la arena del mar, de que él heredaría, de que tendría descendientes físicos. Eso fue la promesa. Eso es la fidelidad de Dios. Y el Señor la contabilizó. Y la última parte dice, lo sedacá. Y esto quiere decir para él por justicia. Y él la contabilizó para él por justicia. Entonces, ¿qué es lo que dice ese verbo? Ese verbo dice que Dios se lo llevó, le enseñó las estrellas, le hizo la promesa. Y entonces, ese es el contexto, perdón. Y ahora el verbo viene y dice, y entonces Abraham confió plenamente, se plantó firmemente, exhibió lo aprendido por el Señor. Y el Señor contabilizó, no está en el verso, pero el contexto es la promesa, por justicia para él. Y cuando vemos esta palabra por justicia, estamos hablando de la salvación. Queridos hermanos, la palabra tzedakah aquí funciona como la promesa de la vida eterna. Es decir, Abraham, como lo enseña Pablo en Romanos y después en Gálatas, fue salvo por la fidelidad de Dios y así seríamos salvos todos nosotros. Entonces, ¿qué podemos decir de la fidelidad? Que es un proceso educativo de parte de Dios, que nuestra respuesta es estar dispuestos a vivirlo, pero que Él va a ser su fidelidad
Va a ser su fidelidad la que nos va a salvar, no nuestro acto de creer. Va a ser su fidelidad la que nos va a proveer, no nuestro acto de creer, ni siquiera nuestro acto de sembrar, de diezmar, de ofrendar. No es eso lo que nos va a prosperar, es la fidelidad de Dios. Lo que pasa es que como Dios es fiel, yo exhibo esa fidelidad cumpliendo sus mandamientos. Y ahí es donde viene el sembrar. Pero no siembro para que me bendiga, sino que siembro porque ya me bendijo y porque me va a seguir bendiciendo y porque esa es la forma como yo evidencio, como yo exhibo que el Señor me está bendiciendo. ¿Verdad? Entonces es la fidelidad de Dios la que Él le contabilizó por justicia, para salvación. ¿Verdad? Abraham. Y por ende, el último vínculo que tenemos que agregar aquí es que fidelidad es sinónimo de inmutabilidad. Si Dios prometió algo, Él lo va a cumplir. No se va a arrepentir. No es humano. Por lo tanto, su fidelidad, un sinónimo es inmutabilidad. Dios no va a cambiar. Dios no va a cambiar. Y eso es una buena noticia para nosotros y es importante que cuando nosotros oremos por algo que no tengamos, por ejemplo, ya de creyentes, sepamos que en la fidelidad de Dios nos lo va a dar. ¿Cuándo? Cuando sea bien, cuando sea bueno. Pero no es que mi esfuerzo porque venga lo va a traer. No es que si yo tengo o no tengo fe lo va a traer o lo va a alejar. Esa no es una idea cristiana. O, perdón, bíblica. Esa es una idea filosófica, porque lamentablemente sí se ha metido mucho en el cristianismo, pero es una idea filosófica en donde nosotros pensamos que depende de nosotros. Queridos hermanos, depende de Dios y Él quiere bendecirnos y Él lo va a hacer cuando Él crea. Por supuesto, tenemos que seguir orando y tenemos que seguir esforzándonos y tenemos que seguir sembrando, pero no es que no lo estemos ganando, porque dependemos de su fidelidad. Como quisiera estar en una clase presencial y que en este momento pudieran surgir preguntas y cada uno de ustedes pudiera plantearlas para discutir solamente esto. Pero como estamos todavía confinados y estamos todavía acá, y Dios sabe por qué, yo debo de seguir el estudio. Sin embargo, si usted tiene alguna pregunta y cuando nos empecemos a juntar presencialmente, vamos a ahondar en estos temas y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que todos juntos vayamos captándolo. Pero por ahora debo de avanzar al versículo 24. Versículo 24. Y glorificaban a Dios por mí. Es decir, cuando los otros discípulos se daban cuenta que Pablo ahora pertenecía a la fidelidad de Dios por medio del Mesías, se alegraban por él. Y el versículo termina diciendo, y se glorificaban a Dios por mí. Es decir, hay que alegrarse por los que llegan a Jesús. Hay que alegrarse por los que están haciendo obras, porque no estemos criticando a los que piensan distinto de nosotros o quizás tienen otra forma de hacer iglesia, de predicar. Hay que alegrarnos por los que viven en la fidelidad de Dios. Y con esto terminamos el capítulo 1 y empezamos el capítulo 2 de Gálatas. Así que sigamos leyendo con alegría. Capítulo 2, versículo 1. Después, pasados 14 años, fui otra vez a Jerusalén juntamente con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. Es importante decir que aquí Pablo ya vive en Antioquía, que es de donde empezó su primer viaje misionero. Es importante también recordar que esta subida a Jerusalén es la que se registra en el capítulo 15 de Hechos. Él va con Bernabé y también lleva a Tito, y aquí es donde nosotros lo encontramos en el concilio de Jerusalén, que en gran parte es la que provoca que Pablo escriba esta carta cuando Pablo regresa y se entera de que estos fariseos del capítulo 15, estos falsos hermanos, como les llama él, ahora han ido por donde él estuvo predicando y han llevado esa falsa doctrina de que para ser salvos hay que circuncidarse. Y también tenemos que reconocer que en ese primer viaje misionero, Pablo establece cómo están las sinagogas. ¿Y cómo están?
Las sinagogas están segmentadas, tienen tres grupos muy visibles. Es más, hasta se sientan así en las sinagogas. En la primera parte se sientan los judíos de raza, los hijos de quienes han fundado la sinagoga. En la segunda parte se sientan los conversos al judaísmo. Y en la tercera parte se sientan los gentiles, los temerosos de Dios, como les llama el Evangelio y como la historia también atestigua, se sientan. Pero son muchos porque son atraídos a Dios, pero no pueden acceder porque necesitan circuncidarse. Es más, las mujeres no necesitaban circuncidarse, sino hacer una especie de bautismo que se llamaba la mikveh o el mikveh. Creo que, no recuerdo si es masculino o femenino, pero con una especie de bautismo ellas estaban, mientras que a los varones se les exigía la circuncisión. Y Pablo dice, no es por circuncisión, es por la fidelidad de Dios. Entonces recordar que eso está pasando y que Pablo está como el hermeneuta que es, como el teólogo que es, él está legislando para darles un lugar a los gentiles dentro de Israel, dentro del pueblo de Dios. Versículo 2. Ahora Pablo baja a Jerusalén y dice, pero fui por revelación y les comuniqué el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente a los que parecían ser algo por no correr en vano o haber corrido. Importante explicar. ¿Cuál evangelio predica? Bueno, el de Gálatas, el evangelio que decía que hay que volvernos a Dios solamente por Jesús, y una vez vueltos a Dios, la Escritura nos dice cómo heredar las promesas. Nos referimos a la Torá del Señor. Pero en el versículo 2 también dice que predica entre los gentiles. ¿Cuáles gentiles? Usted nunca va a ver a Pablo en Hechos poniendo una carpa para hacer una campaña. Pablo siempre fue a las sinagogas. Se refiere a los gentiles que están en las sinagogas. Una vez él trató de discutir en Atenas con los filósofos y no estuvo tan bien, no tuvo conversos. Y otra vez, cuando lo echaron de una sinagoga, lo que hizo fue montar una sinagoga enfrente de esa casa, pero ahora una sinagoga temerosa de Jesús. Y cuando Pablo dice que se acercó y les comunicó el evangelio a los que parecían ser algo, hay un concepto hebreo que se llama los saboraim. Y los saboraim eran como las personas que tenían la autoridad o el conocimiento, o los sabios, quizás más que nada los expertos, los peritos de un lugar. Pablo está hablando de que él le comunicó el evangelio, que vemos, que predicamos, a los pensantes, a los sabios, o sea, a los apóstoles y a los ancianos. Versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue compelido a circuncidarse. Es decir, Pablo llevaba a Tito y en algún momento le dice, miren muchacha, Tito es griego, no está circuncidado, pero es un creyente como nosotros. Entonces, el gran problema era que estos exigían la circuncisión, obligaban a circuncidar. Y Pablo dice, Tito no fue obligado a circuncidarse. Eso no quiere decir que no se circuncidó, sino que no le imputaron la doctrina de tener que circuncidarse, ¿verdad? Ahora, quiero decir algo de esto y la prueba es histórica. Todas las congregaciones de la iglesia primitiva, de las sinagogas mesiánicas primitivas, sí practicaban la circuncisión. Lo único es que era como mandamiento. Cuando sus hijos nacían, al 8º día los circuncidaban. Esto está documentado y se hizo por más de 100 años. Se empezó a dejar de hacer en Roma después del 155 y esa historia ya la vimos. Usted puede consultarla en los estudios de Introducción al Nuevo Testamento.
Pero lo que está documentado es que los creyentes llegaban y se circuncidaban, pero ahora por ser un mandamiento de los que estaban en la ley, pero no como requisito para ser salvo, sino por ser salvo, ¿verdad? Esa fue la forma como se vivió. Lo que pasa es que nosotros, 2000 años después, aquí vemos, sí, la ley está abolida, no hay que hacer nada de lo que dice ahí. Pero eso es mucho a nuestra conveniencia, porque hay cosas que sí nos gustan de la ley, ¿verdad? Hay cosas que sí decimos, por ejemplo, no matar, no robar, y los pastores, las ofrendas y los diezmos, eso todo viene de la ley. Pero si somos honestos realmente, y la evidencia histórica nos recuerda que esta gente del primer siglo, de las primeras congregaciones, cuando se convertían en Jesús, los gentiles sí empezaban a practicar la circuncisión después de años. Lo que pasa es que no eran obligados, sino que el deseo genuino de querer agradar al Señor era lo que los llevaba a cumplir su palabra. Y déjeme decirle que es así con la Escritura. La garantía del Espíritu de Dios en nosotros es que uno quiere saber más del Señor en la Escritura, es que uno quiere amarlo más, es que uno quiere acercarse a Él por medio de su palabra. Porque el pacto nuevo es eso: pondré mi ley, mi Torah en sus intestinos, dice literalmente Jeremías 31:31. ¿Por qué en los intestinos? Porque son el órgano que es el órgano que se encarga de absorber. Por eso la Escritura es tan maravillosa. Entonces quería decirlo por honestidad intelectual y para que vayamos comprendiendo correctamente. Para ser salvo no es necesario circuncidarse. Es lo que Pablo está peleando. Pero Pablo no peleó después el hecho de que una persona ya salva pueda circuncidarse. Es más, en Hechos capítulo 16 o 17, no recuerdo cuál de los dos, toma a Timoteo y lo primero que hace para llevarlo al ministerio es circuncidarlo, ¿verdad? Es por esta razón. Si nosotros no tenemos todas estas informaciones, esta riqueza de información, entonces es muy fácil llegar a conclusiones erróneas. Versículo 4. Y eso a pesar de los falsos hermanos que entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para ponernos en servidumbres. Falsos hermanos les llama a los que están hurgando ahí en las reuniones para ver cómo estarán cumpliendo. ¿Por qué? Porque ellos buscan, estos falsos hermanos, que se cumpla la tradición, no la Escritura. El problema aquí es la tradición, que tiene muchísimo que hacer, y que ya Pedro fue el que dijo: nosotros no lo hemos podido cumplir, nuestros padres no lo han podido cumplir, la tradición. Versículo 5. A los cuales ni aun por una hora accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciera con nosotros. La verdad del Evangelio es la verdad de Jesús. Pablo en su tiempo en Arabia había encontrado esa verdad y lo tenía claro. Versículo 6. Pero de aquellos que parecían ser algo, los Saboraim, cuáles, y esto está entre paréntesis, cuáles hayan sido en algún tiempo, no tengo que ver. Dios no acepta apariencia de hombre. A mí ciertamente los que me parecían ser algo, nada me dijeron. ¿Qué está diciendo? Es muy interesante. Y por favor, situémonos en este momento histórico en donde los apóstoles, los Saboraim, los encargados de esta comunidad, eran pescadores. No tenían el estudio que tenían los falsos hermanos, es decir, los fariseos que estaban ahí, que no querían hacer el cambio a la Escritura únicamente, que no querían dejar las tradiciones. Esos son los falsos hermanos, los que no querían dejar las tradiciones, y probablemente estos estaban regando la voz, menospreciando a los discípulos, porque no tenían aspectos de estudiosos, porque sus manos estaban llagadas de las redes o por lo que fuera. Y Pablo está diciendo respetuosamente a aquellos que parecían ser algo. Y entre paréntesis, cuáles hayan sido en algún tiempo,
tengo que ver. A mí qué me importa si fueron pescadores. A mí qué me importa si no sabían leer, si no se saben todas las tradiciones. A mí eso no me importa. Dios no acepta la apariencia de hombre, dice. Lo que está diciendo es, yo los voy a respetar porque ellos son la autoridad que Jesús dejó. Pablo está claro. Pablo sabe los cánones de autoridad. A mí ciertamente los que parecían ser algo, los Saboraim, los apóstoles, nada me dijeron. Es interesantísimo esto y hay que leerlo así. Versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio es de la incircuncisión, esta es una referencia a los gentiles, me era encargado como a Pedro el de la circuncisión. Esta es una referencia que a Pablo le era encargado ir a dar las buenas nuevas, las mismas que Pablo tenía a las personas que sí confiaban en la tradición oral. Pablo la tenía más dura, porque es más difícil, Pedro la tenía más dura porque es más difícil desaprender. Es más difícil tratar de vivir la libertad de Cristo. Verso 8. Porque el que obró en Pedro para el apostolado de la circuncisión, obró también en mí para los gentiles. Versículo 9. Y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo, Cefas, es decir, Pedro, y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron la diestra de compañía a mí y a Bernabé para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que Pablo puede ir a la diáspora, no quedarse en Jerusalén, sino van a ir a la diáspora, van a ir a las sinagogas de la diáspora y van a predicarle ahí. Sí van a predicarle a judíos, porque usted va a ver en todo el libro de Hechos que el desempeño de Pablo siempre fue a las sinagogas primero, pero es a los gentiles que están en las sinagogas, mientras que Pedro, Juan y Pedro, Juan y Jacobo, ellos se van a quedar con aquellos hermanos, con aquellos falsos hermanos, les ha llamado Pablo, que necesitan oír la libertad de Cristo, que necesitan oír, miren, en lo que la tradición no contradiga el Evangelio, no pasa nada, no hay problema. Pero en lo que la tradición sí contradiga el Evangelio, eso no lo podemos permitir. Ese era el trabajo de los de la circuncisión, mientras que el trabajo de Pablo era ir y sacar de la idolatría a los gentiles, ir y meterlos a Israel. Eso es lo que está pasando. Y con esto en mente, vamos a llegar al último versículo de Gálatas que veremos el día de hoy. Gálatas 2:10. Solamente, y luego si usted ve nos pidieron, dice esta versión, pero esa palabra esas dos palabras no aparecen en el original. Solamente nos pidieron, o solamente debíamos de leer, que nos acordásemos de los pobres. Lo mismo que fui también solícito en hacer. Y aquí, mis queridos hermanos, tenemos que recurrir a la idea original, que es la idea del hebreo. Probablemente lo que les pidieron fue que se acordaran del ministerio de la tzedaká. Tzedaká se traduce de dos formas en la Biblia: o justicia, ya lo vimos con Abraham, o caridad. Caridad. Ahora, cuando se traduce caridad, como es la idea en este versículo, entonces las personas, como se traduce caridad, piensan en los pobres. Por eso el griego llega a poner que nos acordásemos de los pobres. Pero el concepto de tzedaká, que se traduce como caridad, pero que quizás es mejor no traducirlo, el concepto de tzedaká no tiene que ver exclusivamente con los pobres, sino que es todo el sistema de ofrendas que los apóstoles Jacobo, Pedro, le están pidiendo a Pablo que haga afuera de Israel. El sistema de diezmos, ofrendas y por supuesto las dádivas a los pobres. La tzedaká encierra estas tres cosas.
Cuando hablamos de tzedaká, estamos hablando de compartir nuestro pan con el pobre, por supuesto. Pero también cuando hablamos de tzedaká, estamos hablando de ofrendas. Y cuando hablamos de tzedaká, estamos hablando también de los diezmos. Sí aparecen en el Nuevo Testamento. Aquí están. Lo que los apóstoles están diciéndole a Pablo, a Bernabé y a cualquier otro que se va a ir a predicar a la diáspora, cualquier otro que va a ir a Galacia, cualquier otro que va a ir a Roma, a Antioquía, a Egipto, a donde después se fue el evangelio, es: tienes que recordarte de los diezmos y las ofrendas. Estos iban a Jerusalén, ¿verdad? Y por eso usted puede ver a Pablo siempre en los lugares donde iba recordando. Es como se define esta parte. Hay otra carta donde Pablo lo confirma y yo quiero invitarle que me acompañe allí. Primera carta de los Corintios, capítulo 16, versículo 1. Dice así: en cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera como ordené en las iglesias de Galacia. O sea, esto está concatenado. La palabra colecta aquí, para que usted vea, viene de la palabra logos. Y la palabra logos traduce del hebreo la palabra dabar. Pero también en griego quiere decir lo mismo. Quiere decir o palabra o asunto. Entonces aquí no es palabra, aquí es el asunto. El asunto en cuanto a la colecta es el dabar. De ahí viene. El asunto para los santos. Ahora, la palabra santos aquí también hay que verla. Y la concordancia Strong me llamó mucho la atención, que pone el significado, pero a la par pone su equivalente en hebreo. Es muy poco que Strong haga eso. Lo he visto en 5 pasajes, 5 o 10 palabras del Nuevo Testamento. Quizás haya más, pero lo que estoy diciendo es que es muy poco. Pero cuando usted va a comparar lo que el Strong, que es la concordancia que más conocida del que traduce hebreo y griego, el Strong llega a decir que esta palabra santos son las fiestas, los tiempos sagrados. Se refiere, por ejemplo, que esta palabra, que es la palabra hagios, puede referirse a personas o a eventos, pero los eventos a los que se refiere son los eventos de convocación santa que están en Levítico 23. Se refiere entonces específicamente a 3. Se refiere a Pascua, que en hebreo es Pesaj, o se refiere a Pentecostés, que en hebreo es Shavuot, o se refiere a cabañas, que en hebreo es Sukkot. ¿Y cuál era una de las cosas que estas 3 fiestas tenían en común? Que era cuando los israelitas llegaban a presentar sus ofrendas. En este contexto es que Él les dice: no se presentarán delante de mí con las manos vacías, en esos 3 lugares. ¿Por qué? Porque tenían que traer sus diezmos, tenían que traer sus ofrendas y tenían que ser caritativos con compartirlo con los demás. Es impresionante que aquí está metido el modelo financiero de Dios. Lo que pasa es que tenemos que estudiar para encontrarlo. El versículo 2, 1 Corintios 16, 2. Cada primer sábado, dice esta versión, pero otras traducen cada primer día de la semana. Cada uno de ustedes aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces colectas, es decir, no se hagan entonces asuntos. ¿Qué está diciendo Pablo a los Corintios? Que es lo que había hecho en Gálatas también. Que la gente se asegure que el primer día de la semana en su casa, esto es prueba de que nunca la iglesia primitiva se reunió en domingo, sino que siempre guardaron el sábado. En su casa ellos apartaran. ¿Qué se apartaba? Los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué no se apartaba el día que se reunían? Por la costumbre judía de que en Shabbat no se puede tocar dinero.
Las comunidades del primer siglo no llevaban sus diezmos el sábado para entregarlo y para que lo oraran como nosotros sí lo hacemos los domingos, sino que ellos los domingos lo apartaban. ¿Para qué? Para que el día que Pablo llegara, después el día de reunión, se lo fueran a dar. No sé cómo se lo daban, pero esto es lo que está detrás de cada una de estos versículos. En su casa, cada quien apartaba el día domingo sus ganancias, sus diezmos y sus ofrendas y sus dádivas a los pobres. Y Pablo después llegaba para administrarlo. Como ven, si nosotros estudiamos bien, el diezmo, la ofrenda y las dádivas a los pobres sí aparecen en el Nuevo Testamento. Solo que tenemos que saber leerlo bien. Y esto es lo que Jacobo, Pedro y Juan le piden a Pablo. Acordate. Ahora, ¿por qué lo acuerdan eso? Porque ellos saben que ese mandamiento, cuando se cumple, previene el amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Exhibe la confianza en Dios. Y lo decía al principio y cierro con esto. No diezmamos para que Dios nos bendiga, no ofrendamos para que Dios nos bendiga, sino que es su gracia y su favor lo que va a lograr eso. Si no lo hacemos, Dios de todas maneras va a seguir siendo fiel. Pero cuando lo hacemos, cuando nosotros cumplimos como Dios lo ha mandado o lo ha pedido, obramos justicia. Somos justos para con Dios. Eso tiene que valer de algo y Dios lo remunerará. Pero esa no es nuestra motivación. Así que hasta aquí hemos llegado. Les recuerdo darle like al canal de YouTube o a Facebook o a Twitter, donde quiera que usted lo esté viendo. Y le invito a compartir estas enseñanzas porque sé que Dios las usará para su gloria. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes.